Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, en primer lugar, a la organización del Congreso por haberme invitado hoy a hablar de un tema que involucra muy cercanamente a estos dos ámbitos, al ámbito de la medicina y al ámbito del derecho. Me toca tratar estos temas de la responsabilidad de los médicos, que es una parte de todo lo que hace al derecho médico. Desde la cátedra, yo soy profesor de la Universidad Nacional de Asunción, titular de la materia de obligaciones, en donde se estudian los vínculos jurídicos obligacionales que se generan por distintas fuentes, y soy magistrado. Soy magistrado desde el año 2003 y tuve varios casos ya como juez de primera instancia, como miembro del Tribunal de Apelación y ahora como ministro de la Corte de la Sala Civil y Comercial, en donde se involucra alguna cuestión vinculada a la prestación médica. Y a mí me gusta empezar esta charla porque forma parte de un contenido que lo desarrollamos justamente en el curso de posgrado de la Nacional, del curso de responsabilidad civil, segunda parte, en donde hablamos de cómo fue evolucionando la medicina en los últimos 50 años, desde el punto de vista de la visión que tiene la sociedad con respecto a los médicos. Y nos dimos cuenta de que la medicina cambió enormemente. Pasamos del médico de cabecera, del médico generalista, de aquel médico que nos atendía de que éramos muy pequeños hasta que nos casábamos y nos íbamos de casa y después seguíamos cuando traíamos a los hijos al mismo señor que era nuestro médico literalmente hasta que se moría. Y nos enfrentábamos con un problema cuando eso sucedía porque ese señor al cual recurríamos era una figura paternalista, era una figura que conocía todos nuestros antecedentes médicos casi de memoria sin recurrir a una ficha porque nos había tratado de chicos. Fuimos cambiando de esa visión del médico de cabecera, del médico paternalista, a un médico que hoy día está permanentemente cuestionado en sus decisiones, aquel médico de 30 años atrás o un poco más a lo mejor, en donde lo que decía él era palabra sagrada desde el punto de vista personal, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista profesional. Pasamos a un médico que está cuestionado hoy día, en donde hay un reclamo permanente de la sociedad, en donde se plantean demandas que antes eran impensables. Recuerdo a mi abuelo, es combatiente de la guerra del Chaco, médico de profesión, fue a la guerra siendo estudiante de medicina, cuando en alguna conversación con mi madre, siendo yo chico, le decía, en Paraguay es casi imposible que haya una demanda contra un médico porque otro médico no va a salir a detectar o a hablar mal del trabajo del colega. Hoy día estamos en una sociedad en donde permanentemente se cuestiona todo lo que pasó. Entonces de ese médico de cabecera paternalista pasamos a un médico de prestaciones colectivas, muchas veces en relación de dependencia con una empresa que nosotros mal llamamos de seguros médicos cuando en realidad es una medicina prepaga, y en donde esta empresa que realiza toda la inversión necesaria para que personas a las que contrata con capacidad técnica brinden un servicio puntual de manera impersonal. Es decir, cuando uno tiene un problema de huesos va a un traumatólogo y probablemente tiene que ver en la lista de traumatólogos aquel que está atendiendo en esos días y puntualmente no lo conoce a ese señor y va porque es el médico del seguro. Y ese señor se va a hacer una ficha técnica que fue anotada previamente por otros médicos que lo trataron y más o menos va enterándose de la historia de ese paciente. Pasamos de una medicina en donde lo usual era el remedio preparado en botica con fórmulas puntuales a la gran empresa de producción farmacéutica masiva, en donde buscamos soluciones también masivas a los problemas. Pasamos del médico generalista al médico sumamente especializado, y eso creo que no es privativo de los médicos, nos pasa también a quienes ejercemos otras áreas del conocimiento, los abogados mismos. Aquel abogado de la década del 80, del 90, que sabía derecho civil, derecho penal, derecho laboral, derecho de la niñez, hacía también contencioso administrativo. Hoy tenemos abogados que se dedican solamente, por ejemplo, a cierto tipo de contratos
de cierto tipo de prestaciones y para cierto tipo de empresas. O sea, el abogado súper especializado, pasa lo mismo en la medicina. Pasamos también de una medicina individual, de aquel médico paternalista, autoridad moral y autoridad en la materia, a la prestación del equipo médico, a la interconsulta, a fenómenos que antes no existían. Y pasamos definitivamente de una casi ausencia total de antecedentes judiciales en demandas contra médicos a que estas demandas no sean infrecuentes en los tribunales de mi país, en los tribunales de Paraguay. Como les decía, ejerzo la magistratura desde el año 2003 y tuve distintas causas ya en las 3 instancias en donde hubo reclamos por mala praxis médica. Entonces la idea de hoy es hablarle un poco de cómo está la situación y cómo canalizamos, cómo analizamos estos distintos casos de prestaciones médicas. En primer lugar, mencionar que el acto médico puede generar o una responsabilidad contractual y una responsabilidad extracontractual. Y acá ya me voy a meter en algún tema jurídico. Y bien gráficamente expuesto, comentarles que nuestro sistema del derecho civil paraguayo, a similitud de muchos sistemas en el mundo, divide la cuestión de la responsabilidad en 2 grandes grupos. Aquella que derivan de contratos, se llama responsabilidad contractual, y las que no tienen un precedente, las que se vinculan a una responsabilidad que nace en un acto ilícito puntual. Y ustedes me podrían decir, pero ¿cómo si el médico siempre recurre al paciente que lo está buscando y hay aparentemente un vínculo? Hace un momento les dije que hay muchos casos en donde los médicos son dependientes de una empresa de medicina prepaga y el contrato en esos casos no se establece entre el médico y el paciente, sino entre el cliente y la empresa médica o de medicina prepaga, en donde el médico es el funcionario o el dependiente de la empresa médica que realiza la prestación médica para la cual ese cliente de la empresa contrató. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un daño en el acto de la prestación médica? El cliente de la empresa médica, paciente del médico, tiene 2 acciones. Una acción contractual contra la empresa médica y una acción extracontractual contra el médico. Y acá las reglas no son idénticas en el derecho. Hay sutiles diferencias en algunos casos y en otras un poco más importantes, y en otros casos muchas similitudes, pero me gustaría comentarles, sin entrar en esta larguísima exposición sobre diferencia y semejanza entre la responsabilidad contractual y extracontractual, que las responsabilidades son diferentes. Por ejemplo, el alcance o la extensión del resarcimiento es distinta en una responsabilidad extracontractual que en una responsabilidad contractual. Los plazos de prescripción liberatoria son diferentes. La posibilidad de otorgar daños morales son mucho más frecuentes en una responsabilidad extracontractual que en una responsabilidad contractual, etcétera, etcétera. Es decir, ante el mismo daño, ante el único daño causado probablemente por un médico que en un acto de mala praxis causó un daño, va a nacer una responsabilidad de la empresa, va a nacer una responsabilidad propia, pero con reglas distintas. ¿Y cuándo tenemos estos casos, otros casos de responsabilidad extracontractual? A mí me gusta mucho recordar, por ejemplo, el caso de las personas que se niegan a ser atendidas. Llega un paciente, y siempre pongo el caso extremo del suicida frustrado, a un servicio de atención médica. La doctrina tradicional habla del accidentado de tránsito que llega inconsciente, entonces uno dice, ¿cómo sabe el juez de que ese señor quería ser atendido? Llega al servicio de urgencia y el médico en un acto de mala praxis empeora la situación de ese motociclista, de ese accidentado, de ese señor que fue atropellado. Y dice, me parece con mucha lógica la jurisprudencia en ese punto, asumimos que quería ser atendido porque era un señor que tuvo un accidente de tránsito, venía en su moto saliendo del trabajo a las 2 de la mañana porque era mozo en un restaurante, lo atropellaron, le chocaron y evidentemente ese hombre que tenía una familia que cuidar, que tenía hijos pequeños, querría ser atendido, entonces podríamos encasillar dentro de la responsabilidad contractual. Pero ¿qué pasa con el suicida frustrado? Si la persona que se pega un tiro, que el tiro no lo mata, que va al servicio y que por un acto de mala praxis empeora la situación de ese señor. Ahí es muy difícil convencernos de que ese señor querría ser curado cuando acababa de pegarse un tiro.
Son casos en los cuales realmente uno, cuando se plantea la demanda, tiene que hilar un poco más finamente para encuadrar en un ámbito, en el ámbito contractual, o en el otro ámbito, en el ámbito extracontractual. Algo que tenemos que tener muy presentes cuando estamos en el ámbito de la responsabilidad contractual es una clasificación de estas obligaciones derivadas del contrato, una clasificación ya muy antigua, que divide a los contratos en dos tipos de obligaciones, las llamadas obligaciones de medios y las llamadas obligaciones de resultado. Una obligación es de medios cuando el sujeto deudor debe al acreedor simplemente diligencia, portarse diligentemente, idóneamente, de conformidad a lo que se espera que haga, sin importar el resultado final. Por ejemplo, los abogados, cuando asumimos la representación de una parte en un juicio, asumimos obligaciones de medios. Nosotros tenemos que hacer todo lo razonable dentro de lo que se llama la lex artis, las normas del oficio, para tratar de ganar ese juicio. Pero no respondemos ante el cliente si perdemos el juicio, porque podemos perder el juicio, por ejemplo, porque el tribunal tiene un criterio distinto al nuestro, o porque las pruebas que nos dio nuestro cliente son insuficientes, o porque no te había pruebas que ofrecer. No respondemos del resultado, sí respondemos de la diligencia. Lo mismo le pasa a los médicos. Y antes de avanzar en este punto, porque me va a servir para comentar el tema de las obligaciones de resultado, tengo que mencionar que también la medicina, desde el punto de vista jurídico, fue dividida en dos grandes áreas. Un área a que le llamamos medicina curativa o hipocrática o necesaria, en donde participa el médico ante una dolencia del paciente o ante una situación previa en la cual el paciente necesita mejorar esa situación previa para recuperar la salud o para recuperar lo óptimo de sus funciones vitales o de su movimentación, etc. Y otra medicina que se llama medicina embellecedora, medicina voluntaria, medicina estética, en donde no existe una dolencia previa, sino simplemente existe el deseo del paciente, incluso una doctrinaria española le llama del cliente del médico de medicina embellecedora, de querer cumplir parámetros de belleza vigente en su sociedad en el momento en que él vive. Hacerse la nariz más fina, sacarse unos kilos de más, rectificar o ampliar senos, en el caso de las mujeres. No había una dolencia previa, no había un mal funcionamiento, entonces en esos casos la medicina embellecedora tiende simplemente a que la persona quiera mejorar el aspecto. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque al primer grupo, al grupo de la medicina necesaria, hipocrática, curativa, se le aplican las llamadas obligaciones de medios. Los médicos responden cuando no fueron diligentes y causaron un resultado dañoso al paciente. Pero no responden cuando fueron diligentes y el paciente murió. Decía un profesor mío de la facultad, también ministro de la Corte, casualmente ocupo hasta su oficina, el doctor José Raúl Torres Quincer, que hizo su tesis doctoral sobre derecho médico, decía él, los médicos no están obligados a una obligación de resultados, porque si estuvieran obligados a una obligación de resultados, estarían obligados a mantenernos siempre con vida. Y en algún momento nos vamos a morir. La finitud de la vida es un axioma, es un principio ineludible. Lo que sí están obligados los médicos de la medicina curativa es a emplear los mejores medios, la mayor eficiencia, la mayor diligencia a efectos de conseguir un resultado beneficioso para el paciente, pero no responden del empeoramiento ni de la muerte. Ahora, en la medicina que se llama embellecedora o estética o voluntaria, sí se responde de la falta de resultado. Este es un criterio, y tengo que comentarles también, que con el tiempo fue variando. Hoy día, la gran mayoría, si no todos los doctrinarios de Paraguay y los tribunales de Paraguay, sostienen este punto, que la medicina estética embellecedora es una medicina
que responde a las obligaciones de resultado. En la Argentina hay un doctrinario muy influyente, el doctor Alberto Bueres, que fue decano de la Facultad de Derecho de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, quien dijo: los médicos estéticos de medicina estética embellecedora deberían ser también sujetos a obligaciones de medios, porque ellos no pueden anticipar el resultado, porque hay ciertas variables que no pueden manejar. Pero eso, reconozcamos, hoy día sigue siendo una voz en el desierto. La mayoría de la doctrina y todos los tribunales, tanto de Paraguay como de Argentina, siguen sosteniendo que la medicina estética es una medicina por la cual la persona responde por la falta del resultado. Y eso se basa en varios criterios. Uno de ellos, por ejemplo, es el criterio del texto del contrato. Cuando la persona fue a consultar con el médico estético y le dijo: yo quiero una nariz que sea de determinada forma, que tenga determinado tamaño, se sometió a esa operación por la promesa del resultado. No a los efectos de que haga la mejor diligencia, sino a los efectos de obtener el resultado. Y criterios como este sostienen, reitero, de que la obligación del médico es de resultados. Y procesalmente hablando, a un médico o a cualquiera le convendría mucho más ser responsable por una obligación de medios que ser responsable por una obligación de resultados. ¿Por qué? Porque cuando uno responde por obligación de medios, se exonera probando que fue diligente. Simplemente eso. Probando que fue diligente, ya está exonerado. Es decir, mostrándole al juez que según la lex artis de esa profesión, de ese oficio, él hizo todo lo que tenía que hacer. O probando una eximente externa, caso fortuito, fuerza mayor, culpa de la propia víctima, culpa de un tercero. Pero en el caso de las obligaciones de resultado, el médico cirujano plástico estético, no puede probar su propia diligencia, porque aunque pruebe su propia diligencia, le está comprometido por la falta de resultado. Él tiene que probar una eximente externa. Por ejemplo, la más recurrente en estos casos, la culpa de la propia víctima. Es decir, que la persona a quien se le hizo la nariz, se le corrigió la nariz, no respetó las normas o las indicaciones del médico en el postoperatorio. Hizo cosas que no tenía que hacer, se movió la nariz, no se quedó quieto. Entonces, en esos casos, al probar la eximente externa, ahí recién él está exonerado de responder de esas consecuencias. Algo que es muy recurrente con relación a los procesos es qué tenemos que probar, qué le tenemos que probar al juez y puntualmente quién tiene que probar. Y al respecto les tengo que reconocer que no hay una única respuesta. Y les voy a comentar 3 casos puntuales. En línea general, en principio, hay una carga probatoria sobre el actor. Esto se aplica a todo tipo de procesos, pero después hay variables donde esta regla no es tan absoluta. Es decir, quien invoca un hecho controvertido tiene que probarlo. Si el actor dice: el médico tal me causó un perjuicio a mí porque él realizó un acto de mala praxis, la línea tradicional dice: es el actor el que tiene que probar la mala praxis del médico. Esta situación varió hacia la década del 80, cuando en Argentina un doctrinario muy conocido acuñó una teoría llamada la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Este señor, en la teoría de las cargas probatorias dinámicas, decía: en realidad, el que tiene que probar en el proceso es aquella parte que está en mejores condiciones para probar el hecho controvertido y no el que invoca el hecho controvertido. Esta teoría nació justamente en un caso de mala praxis médica por una operación quirúrgica. Y este señor razonó de la siguiente forma. Dijo: cuando un paciente entra al quirófano, entra absolutamente entregado, normalmente sedado o se lo seda ahí. Se le anestesia ahí. Él no entiende, no sabe, no tiene forma de constatar qué fue pasando en el transcurso de los minutos de las horas posteriores. Sale y sale muerto o sale con una
con un empeoramiento del sistema o sale con un daño directamente. Entonces decía este doctrinario en la teoría de las cargas probatorias dinámicas que el que mejor posición está para probar el hecho controvertido es el médico, o el instituto, o el hospital, o el seguro médico. ¿Por qué? Porque tienen todos los registros. Entonces, a ese acto se le aplica una regla muy antigua que nos viene del derecho romano, que se llama el daño in re ipsa, es decir, el daño en la propia cosa. Cuando la persona sale con un daño del quirófano, dice, esta persona entró para que le operen de una dolencia puntual y salió peor de lo que entró. Pruébenme los demandados qué pasó en este acto médico. En base a eso, a esa teoría, se trasladó la carga probatoria del actor al demandado. Esta teoría fue utilizada muchas veces en nuestro país. Y se dijo, debe ser el médico demandado, y eventualmente el hospital cuando es codemandado, y eventualmente el seguro médico cuando es codemandado, quienes deben probar que los médicos realizaron todos los actos diligentes necesarios de acuerdo a esa dolencia. Y si no prueban, vamos a presumir de que se incurrió en una responsabilidad civil. El tercer caso, con respecto al tema de la prueba, deriva, y eso está aplicando en este momento la Sala Civil de la Corte que yo integro, de la interpretación de un artículo del Código Civil, el artículo 719, que le dice al demandante de una responsabilidad contractual, a la parte actora, le pedimos que muestre la existencia del contrato y que acredite el cumplimiento de su parte. Y dice la Sala Civil de la Corte, ya desde hace unos años atrás, al demandado le vamos a pedir lo mismo. ¿Y cuál es la prestación en el caso del médico, sea dependiente o funcionario de una empresa de medicina prepaga o sea un médico contratado al efecto del acto quirúrgico? Demostrar la diligencia en ese acto quirúrgico. Entonces, en base a este principio, también estamos trasladando la carga probatoria a los médicos que son demandados en estos procesos. Me parece que es importante que conozcan estos detalles, porque se trata puntualmente de cómo pruebo yo que soy médico lo que pasó en el acto médico, y simplemente como caballito de batalla uso el acto quirúrgico. Casi siempre en todos los juicios se trae a colación el tema de la historia médica. El historial médico que se guarda en archivos, que son mantenidos siempre en custodia de las empresas o en custodia de los hospitales, y se espera que sea el médico el que demuestre, o la empresa médica la que demuestre, cómo fue el íter de hechos que finalmente produjo en ese resultado dañoso. Uno diría, ¿será que van a realizar la entrega de la historia médica en donde se pudo haber dejado constancia, aunque sea sin querer, de algún hierro o de alguna falta de atención en el momento preciso? Y si no prueban, también se juegan con respecto a la responsabilidad de los médicos. Yendo al ámbito de las obligaciones de los médicos, que tiene una contracara, que son los derechos de los pacientes, hay una lista muy larga de qué hoy en día a qué están obligados los médicos hoy en día. Me parece que una de las principales obligaciones de los médicos se da en aquello que se llama obtener el consentimiento informado del paciente. Esta frase del consentimiento informado es una frase que vino desde hace mucho tiempo trabajándose, y antes se decía, el médico está obligado en primer lugar a dar información y en segundo lugar a obtener el consentimiento de su paciente. Ya últimamente, en las últimas décadas, se juntaron ambas palabras y se dijeron, el médico está obligado a obtener el consentimiento informado, lo que implica que antes de obtener el consentimiento tiene que informarle al paciente. La pregunta es, ¿de qué? ¿De qué tiene que informarle al paciente? Y acá quiero hacer realmente casi una advertencia, porque a mí me preocupa mucho esto que les voy a comentar ahora, con respecto a nuestra ley penal. La doctrina en general
y la jurisprudencia extranjera y paraguaya inclusive, y las normas jurídicas de otros países, dicen que le tiene que informar de todas aquellas consecuencias esperadas o previsibles, entendiendo que de acuerdo al leal saber y entender del médico, eso que le puede llegar a incomodar o le puede llegar a suceder al paciente, puede llegar a ocurrir. La pregunta es, ¿el médico está obligado a contarle todas las consecuencias o solamente aquellas que son razonablemente producibles? Y siempre se dijo lo previsible, aquello que racionalmente podría llegar eventualmente a pasar, pero no todas las consecuencias, porque ustedes son médicos, ustedes han de leer seguramente informes de muchísimas universidades en el mundo en donde te dicen, por ejemplo, sí, en 2 casos de 100.000 pruebas pasó también esto. Entonces uno dice, 2 sobre 100.000, ¿qué porcentaje es? Es 0,0002. Entonces, a este señor que me viene y me consulta, también tendría que contarle aquello que, sí, y también se puede quedar con tal secuela. Porque en una universidad en Estados Unidos se dijo que el 0,002% de los casos también le produce eso. Eso dice la doctrina más razonable, dice no, con respecto a eso no. Ahora, lo que estadísticamente sí podría ser considerado como esperable, de eso sí tenés que advertirle, porque el paciente, en base a toda esa información que le das, te tiene que decir si acepto o no acepto. Nuestro Código Sanitario, que es del año 1980, la Ley 836, dice que el paciente no puede ser sometido a ningún tratamiento, ni médico ni odontológico, si no brinda antes su consentimiento. Y ese consentimiento lo tiene que dar con esta información que le da el médico. Pero acá viene el tema que quería advertir y que me parece grave, de verdad grave. El artículo 123 del Código Penal dice tratamiento médico sin consentimiento. Omito la gran parte de la lectura, pero es un artículo largo. Y el inciso 4 de este artículo 123 dice, el consentimiento es válido solo cuando el afectado haya sido informado sobre el modo, la importancia y las consecuencias posibles del tratamiento. No dice previsibles. Y hay una enorme diferencia entre lo que es previsible. El Cuerpo Médico Nacional en promedio sabe qué va a pasar en cada una de las dolencias, en cada uno de los tratamientos. Pero lo posible es aquello que puede suceder. Pero aunque la eventualidad sea de 0,0002, entonces hay una gran diferencia entre lo posible y lo previsible. Lo previsible es aquello que yo puedo prever que razonablemente va a suceder. Lo posible es aquello que tiene posibilidad de suceder. Y el 0,000 es posible. Este es un artículo que hay que pedir la modificación. En algún momento creo que las asociaciones médicas deberían decirle al Congreso que cuando ajuste el Código Penal, que cambie la palabra posibles del inciso 4 a previsibles. Porque si es posible y un médico no le informó al paciente sobre absolutamente todo lo que pueda suceder, ya podría ser condenado por haber otorgado una prestación médica sin el consentimiento del paciente. Con lo cual me parece grave que esto se haya redactado así. Esta regla del consentimiento informado es una regla muy fuerte, pero tiene excepciones. De hecho, en el mismo Código Penal dice seguidamente, no obstante, esta información podrá ser omitida cuando pudiera temerse que, de ser transmitida al paciente, se produciría un serio peligro para su salud o estado anímico. El médico tiene también la posibilidad de decirle a una persona que sabe que se va a deprimir y él necesita que esté emocionalmente fuerte para enfrentar el tratamiento, mira que te va a pasar A, B, C, Z e Y. El paciente se le cae y los tratamientos son mucho menos eficientes. La respuesta es, la pregunta de este caso es, ¿qué hacemos en esos supuestos en donde el médico decide no
contarle al paciente todo lo que va a pasar. En otros países normalmente se recurre al comité ético del hospital. Y el comité ético le otorga una respuesta al médico y le dice, entendemos que es razonable que en este caso al paciente no le cuentes. Entonces, la regla dice, hay que contar a los parientes para obtener el consentimiento informado de los parientes. Hasta ahí va claro. El tema es qué pasa cuando hay parientes que opinan distintos y otra vez cuando hay distintos grupos de parientes. En Paraguay no es raro que una persona mayor haya tenido, por ejemplo, dos grupos de hijos. Un primer grupo de hijos con una señora, un segundo grupo de hijos con otra señora. Los hijos más grandes no quieren que el papá sufra y los hijos más chicos quieren que el papá se salve. Entonces le dice, mire, para nosotros con que papá esté sedado y no sufra es suficiente, y los otros dicen, no, hagan todo lo que tengan que hacer. Ahí tenemos un problema realmente grave, no resuelto en la legislación. Me parece que ameritaría también una reforma para seguridad de los médicos, en donde se diga puntualmente qué hacer en este tipo de casos. ¿Cómo se resuelven esos temas donde hay 7 hijos por mayoría? ¿Qué pasa si uno le dice, usted le toca a mi papá y yo lo meto preso? Y el otro le dice, usted no le trata a mi papá y yo lo meto preso. Entonces el tema es, ¿qué hace el pobre médico que está metido en ese fuego cruzado familiar? Es un tema que no es menor porque, como decía, la obligación del médico, el consentimiento informado es una de las obligaciones más fuertes que tiene el médico porque es uno de los derechos más fuertes que tiene el paciente. Nosotros, a diferencia de la Argentina, no tenemos todavía una ley de derechos del paciente, ellos tienen ya una ley del derecho del paciente. Y de hecho, en el nuevo Código Civil y Comercial argentino, que está vigente desde hace 10 años, 2015, agosto del 2015, tengo que dejar de llamarle nuevo, ya tiene 10 años, pero el de Vélez estuvo 145 años vigente, entonces este sigue siendo nuevo. Hay un artículo que dice cómo se tiene que obtener el consentimiento informado. Nosotros no tenemos una norma así. Y dice, el consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud es la declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir información clara, precisa y adecuada respecto a su estado de salud, B, el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos, C, los beneficios esperados del procedimiento, D, los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles, E, la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto, F, las consecuencias previsibles, acá sí usan bien el término, no como el 123 nuestro, las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o los alternativos especificados, G, en caso de padecer una enfermedad irreversible, etcétera, etcétera. O sea, es un artículo, y los mismos argentinos lo reconocen, incumplible. Ningún médico le cuenta todo esto a su paciente, dicen. Pero de todos modos está en la ley, y lo que surge a partir de este artículo 59, en donde te dice todo lo que tenés que contarle es cómo probás que le contaste todo eso. ¿Cómo probás que le dijiste todo eso? Es decir, ¿cómo estás de salud? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es el tratamiento más eficiente que vos crees o que el equipo médico cree? ¿Cuáles son otros tratamientos paliativos en caso de ser enfermedades terminales? En donde le digo, bueno, te podemos mantener 6 meses con vida, pero vas a ser un ente totalmente desconectado de la realidad, o te podemos mantener 3 meses sin dolor. Y a partir de ahí vas a poder relacionarte con tus seres queridos y compañeros. Siendo una obligación de los médicos, la carga está sobre los médicos, de cómo brindaron esa información completa. Por lo tanto, la recomendación que se suele hacer en estos casos, acá en Paraguay y en otros países, es que los médicos lleven registros de lo que le contaron al paciente con acuse de recibos de esa información que le dieron al paciente. Es difícil porque ante la duda si le dieron la información o no, probablemente en un proceso vamos a estar porque no le dieron la información, porque la carga de la prueba la tiene que proveer el médico, la carga de la prueba de que dio esa información completa, clara, adecuada, previa, con todos estos puntos que si bien nosotros no tenemos acá en nuestro país, sí evidentemente tenemos por lo menos a nivel jurisprudencial. Hay otras obligaciones de los médicos que constituyen también obviamente derechos de los pacientes. Una de esas obligaciones es el deber de confidencialidad o secreto profesional. Los médicos, los abogados tenemos en ese punto
muy similar, una muy similar obligación con respecto a nuestros clientes, en caso de nuestros pacientes, en caso de los médicos. El deber de actuación diligente, que constituye un poco la esencia de todo lo que estuvimos hablando, porque el médico responde por la falta de diligencia cuando realiza la medicina llamada curativa, la necesidad de cumplir también las prácticas necesarias para mantener con vida y sin dolor al paciente dentro de los parámetros de voluntad del paciente. El paciente puede incluso negarse a recibir tratamiento que lo vaya a mantener con vida. Este es un tema que quería desarrollar también porque hay un par de excepciones a este respecto. Les había dicho que el Código Sanitario, nuestra ley 836 del año 80, en la que establece puntualmente qué hacemos con los casos del consentimiento informado. Si el paciente te puede decir, yo no quiero, y se acabó la historia. Pero para que te diga yo no quiero y se acabó la historia, el paciente tiene que ser mayor de edad y consciente. En esos casos, cuando la persona tratada es un niño, la regla cambia fundamentalmente. Y para eso, la obligación, la carga de actuación se traslada al médico. El artículo 17 del Código de la Niñez y de la Adolescencia dice lo siguiente: las instituciones de salud públicas o privadas requerirán, el tiempo verbal es imperativo, requerirán la correspondiente autorización de los padres, tutores o responsables cuando deban hospitalizar, intervenir quirúrgicamente o aplicar los tratamientos necesarios para preservar la vida o integridad del niño o adolescente. En caso de oposición del padre, la madre o los tutores o responsables por razones de índole cultural o religiosa, o en caso de ausencia de estos, el profesional médico requerirá autorización judicial, nuevamente en forma imperativa. Tratándose de niños, la regla cambia 180 grados. Excepcionalmente, cuando un niño o adolescente deba ser intervenido quirúrgicamente de urgencia, el típico caso del accidente de tránsito, le llevan al chico a punto de fallecer, si no se lo interviene ahí, no van a andar yendo al Poder Judicial, que estará cerrado a esa hora de la noche, a pedir una autorización judicial. ¿Qué dice? Deba ser intervenido quirúrgicamente de urgencia por hallarse en peligro de muerte, el profesional médico estará obligado a proceder como la ciencia lo indique, debiendo comunicar esa decisión al juez de la niñez y la adolescencia de manera inmediata. Cuando la ley te dice de manera inmediata, no se sabe cuánto tiempo es. Es un término bastante impreciso. Evidentemente, no va a ser esa noche a un juzgado de paz o nada de eso. Vas a esperar y a lo mejor al día siguiente tenías situaciones iguales que tampoco. La inmediatez se mide por la razonabilidad. Si el médico operó al chico a medianoche en un accidente de tránsito, le salvó la vida, está en terapia intensiva, al día siguiente tiene casos similares y no puede ir hasta el otro día, no pasa nada. Pero si sí puede ir, debe ir en el momento que razonablemente le permita salir del hospital a comunicar. Esta es una excepción muy importante, reitero, porque las reglas cambian sustancialmente en cuanto se refiere a niños, niñas y adolescentes. También cambia con respecto a situaciones de pandemia. Este es un artículo de nuestra ley de salud, el artículo 13, que se me escondió ahora, no sé por dónde anda. Acá está. El artículo 13, que sirvió un poco de fundamento al caso de las intervenciones estatales coercitivas. Recuerdo que en el año 2020, en marzo del 2020, me había tocado en suerte ese año 2020 ser presidente de la Corte. Yo estaba muy contento en febrero porque decía, bueno, presidente de la Corte, voy a poder trabajar todo un año, hacer lo que siempre quise hacer. Cuando llegué a la presidencia me tocó pandemia y las reglas fueron totalmente diferentes. O sea, era una situación, se está hundiendo el barco, o sea, tenemos que calafatearlo para que no se hunda. El presidente de la República nos convocó, creo que fue el 10 de marzo,
el día antes de la entrada a cerrarse, bueno, a todos sus ministros, al presidente del Congreso, etcétera, me invitaron a mí también a la reunión a efectos de decidir el cierre de todo, ¿no? De todos los servicios, de todas las actividades públicas, privadas, etcétera, situación que ustedes manejan mucho mejor que yo. Aparte del artículo 4 de la Constitución, se invocó este artículo 13 de la ley del Código de Salud que dice: en casos de epidemias o catástrofes, el Poder Ejecutivo está facultado a declarar el estado de emergencia sanitaria en la totalidad o parte afectada del territorio nacional, determinando su carácter y estableciendo las medidas procedentes, pudiendo exigir acciones específicas extraordinarias a las instituciones públicas y privadas, así como a la población en general. O sea, en base a este artículo de la ley de 1980, en base al artículo 4 de la Constitución que habla del derecho a la salud, el Poder Ejecutivo tomó aquella decisión que en su momento fue obviamente evaluada por los técnicos de salud, por el ministro de Salud de aquel entonces y su equipo técnico, de cerrar todo durante no menos de 40 días. Una situación puntual también es el tema de la transfusión de sangre. Hay conflictos recurrentes con respecto a personas que por determinadas confesiones dicen: yo no me quiero transfusionar. Y este es un problema que yo les suelo plantear a los chicos de la maestría. Cuando tocamos esto, les digo: vamos a analizar el artículo 24 de la ley de sangres, la ley 3441, a ver cómo interpretan este artículo y cómo argumentan esa interpretación. Dice el artículo 24: los médicos legalmente acreditados son las únicas personas que pueden prescribir transfusiones o el uso terapéutico de la sangre, sus componentes y derivados. Estos están obligados a la utilización racional de la sangre de acuerdo a las guías nacionales de uso apropiado de sangre y hemocomponentes. Cuando la transfusión de sangre es considerada de importancia vital para la conservación de la vida del paciente, ninguna persona podrá oponerse a la operación so pena de incurrir en responsabilidad penal. La pregunta que les suelo hacer a los chicos es: ¿qué significa ninguna persona? El artículo 24 de la ley del Código Sanitario, de la ley 836, dice: nosotros podemos exigir consentimiento informado y si no nos satisface, nos negamos al tratamiento, sea cual sea. Excepción hecha en caso de pandemia y excepción hecha a niños, niñas y adolescentes, conforme lo estuvimos viendo. Pero la ley de sangre dice ninguna persona. Entonces la pregunta es: ¿qué significa ninguna persona? ¿Eso le incluye al propio transfusionado o no? Es decir, el famoso caso de los testigos de Jehová, que cada tanto aparece un caso en donde personas de esta confesión religiosa dicen: yo no me quiero transfusionar. Entonces la pregunta es: ¿qué hace el médico y qué hace el juez? ¿Le incluye o no le incluye a la persona que va a recibir la sangre la expresión ninguna persona? Yo tengo un criterio mío particular que dice que no le incluye al transfusionado. ¿Por qué? Porque el transfusionado se puede negar a ser operado. Le pueden decir: mire señor, usted tiene esta dolencia y si no le abrimos y no lo operamos, usted se va a morir. Ningún problema. Le firmo lo que sea, a mí me dejan en paz. Entonces, si la prestación accesoria es la transfusión de sangre, con respecto a la prestación principal, que es el acto quirúrgico, no tiene razonabilidad que yo me pueda oponer a la prestación principal y no me pueda oponer a la prestación accesoria. Yo creo que lo de ninguna persona se refiere a todos los demás. Parientes, la esposa, los hijos, etcétera, que digan: ellos no se pueden oponer, no pueden formular no tienen ese derecho, solamente tiene derecho el transfusionado. Bueno, como les dije, este es un tema que abarca muchísimos aspectos. A mí me gusta mucho la parte de derecho médico, específicamente la parte de responsabilidad civil de los médicos, que es el área que enseño en el posgrado. Normalmente damos esta parte de responsabilidad de los médicos creo que en 4 o 5 clases de 2 horas, porque hablamos también de la responsabilidad de los sanatorios puntualmente, cosa que nos vimos hoy, en donde los sanatorios, los hospitales, las empresas de medicina prepaga tienen más bien obligaciones que nosotros llamamos de responsabilidad civil objetiva. No responden por culpa, sino que responden por otro tipo de factores de atribución. Por ejemplo, el caso de las camas articuladas que fallan. Hay casos de pacientes que perdieron dedos históricamente por camas que funcionaban mal,
o personas que se deslizaron de una camilla y cayeron al piso, o personas que fueron suturadas con hilos infectados con hepatitis o con VIH, o transfusiones de sangre también con VIH. O sea, hay una larga lista de responsabilidades que no son necesariamente de los médicos, sí son vinculadas a los hospitales y a la empresa de seguros médicos. Hay casos en los cuales responden por lo que se llama en doctrina el servicio de hotelería. La primera vez que yo leí eso cuando era estudiante dije, caramba, uno piensa en el servicio de hotelería y piensa en un hotel como este, no tiene una playa y hay desayunos muy interesantes, pero había sido que se le llama también así al servicio de hotelería de los hospitales. Entonces, cuando hay una falla en el servicio de hotelería, comida en malas condiciones, mal funcionamiento de aparatos, o lo que se llaman los errores de oficina, que son errores gravísimos, en donde se dieron casos, por ejemplo, la extirpación del riñón sano, se extirpó en el riñón derecho y cuando le tenían que haber extirpado el riñón izquierdo, ese fue un caso en Argentina muy famoso, en donde se anotó mal qué riñón tenía que ser operado, extirpado, el médico entró, sacó el riñón y después se dieron cuenta que sacaron el riñón sano. Ahí obviamente no es responsabilidad del médico, la responsabilidad recae en la entidad, en el Servicio de Salud Provincial, porque hubo un llamado error de oficina, la anotación mal hecha sobre el tratamiento que tenía que cursarse. Y como les digo, el ámbito del derecho médico es muy amplio y la parte de responsabilidad civil es solamente un pequeño ámbito dentro de ese gran ámbito del derecho médico. Quiero dejar esto acá y muchísimo más, pero me pidió la doctora que hagamos un momento para algunas preguntas si es que las mismas existen. Muchas gracias. Esto está bien. Excelente exposición, doctor. Realmente uno piensa y se da cuenta de lo vulnerable que está, como en el ejercicio de la profesión. Yo desde el momento cero que habló el profesor ya me quedé con la piel erizada y pensando todo lo que hice, bueno, no sé si voy a vivir para pagar toda mi culpa más o menos. No sé, en esta situación estoy. Eso para ponerle un poquito de humor, pero es algo bastante serio. Es el momento que las sociedades científicas nos unamos, realmente construir un puente con lo jurídico y qué mejor haber escuchado de la propia boca del señor ministro los puntos urgentes a ser corregidos. Quiero invitarle al doctor Edgar Ortega Portillo, al doctor César Benítez, al abogado Mario Bobadilla y al doctor Luis Cámara, que puedan formular alguna pregunta con el doctor, por favor. Y César, si te acercas, entonces me facilita más el tema, no camino con mi taco alto ya a esta hora. Gracias. Sí, ¿una pregunta que quieras hacerle al profesor? Sí, excelente, señor ministro. Gracias. En realidad tengo un montón de preguntas, pero en honor al tiempo voy a tratar de ser más breve, ¿verdad? Hablamos de la diligencia, ¿verdad? Cuando un paciente muere por falta de diligencia, pero la falta de diligencia no fue hecha por el profesional médico, sino por el ambiente. Por ejemplo, un paciente que tenía que ser derivado para un cateterismo no se cuenta con un cateterismo, o no hay en la ambulancia, o no llega en tiempo. Tenía que entrar en terapia intensiva, no hay cama. Tenía que operarle un neurocirujano a la madrugada, no hay neurocirujano en ningún lado. Un ejemplo, ¿verdad? Y se muere el paciente. Pero no es falta de diligencia de esa persona que buscó por todos los medios, pero el paciente muere porque no se hizo todo lo que se tenía que hacer. ¿Quién es el culpable? Usted hizo la pregunta exacta, ¿quién es el culpable? Algo que no les hablé porque es un tema, digamos, más jurídico, es que nosotros tenemos una división en la responsabilidad civil, dos grandes campos. Un campo es la responsabilidad civil llamada subjetiva y el otro es la responsabilidad civil llamada objetiva. En el ámbito de los médicos responden en principio siempre por la responsabilidad subjetiva, siendo contractual o extracontractual. Esa es otra clasificación. Contractual o extracontractual, pero subjetiva. ¿Esto qué significa? Usted bien lo dijo, responden por su falta de diligencia, por su negligencia, por su impericia o por su imprudencia, por su temeridad. Son los tres grandes aspectos que envuelven el concepto de culpa. El concepto de culpa es el concepto
más usado en el ámbito de la responsabilidad civil subjetiva. Y esa responsabilidad civil subjetiva se aplica tanto al campo contractual, se llaman las obligaciones de medios, como en el campo extracontractual, en donde la persona tiene que portarse diligentemente. En su pregunta ya estaba la respuesta. Si el médico hizo todo lo que tenía que hacer y se puede probar de que no existió el servicio que tenía que existir, no estuvo la ambulancia no funcionó, el aparato no funcionó y el médico no es responsable de ese aparato, etcétera, etcétera, son todas circunstancias eximentes del médico. Porque el médico responde de su culpa, y no conté hoy porque son casos realmente muy aislados, o de su dolo. Hay supuestos, esos son casos realmente muy excepcionales, en donde el médico justo atendió a un paciente que era su enemigo. Entonces, ¿qué hace? Le cambia la fórmula, le da una medicina que le podría hacer peor, entonces lo mata. Obviamente esos casos son residuales, esos casos son muy casi de novela, pero también existieron. Pero normalmente el médico responde por su culpa, es decir, por aquel daño causado, sin intención de causar el daño, pero por negligencia, por imprudencia, por impericia. Pero en la pregunta suya, reitero, ya estaba implícita la explicación. Si el médico responde de su negligencia, de su impericia, de su imprudencia o temeridad, y siendo la detonante una causa externa, lo que nosotros en derecho llamamos la relación de causalidad se da no por la negligencia del médico, sino por el mal funcionamiento de una máquina o por la existencia de un móvil para trasladar al paciente. En ese caso se exime responsabilidad del médico. Por eso es que es tan importante, insisto en esto, el tema de establecer cuál es la eximente del médico. El médico se exime probando su diligencia, no tiene que probar una eximente externa. Él dice, yo hice todo lo que tenía que hacer y acá la causa del perjuicio al paciente, en este caso la muerte, se dio a la inexistencia de una máquina tal que teníamos que tener para esta dolencia. Y justamente porque el médico tiene que probar, ¿verdad?, de que hizo la diligencia. Yo siempre le digo a los residentes, no hay cama en un servicio de alta complejidad. Y le pregunto, ¿ya está en lista de SEME? Sí, pero ya llamamos ayer, anteayer, nunca hubo cama. ¿Hoy ya llamaste? No, hoy no llamé. Vos tenés que probar que todos los días llamaste. O sea, vos tenés que probar de que hiciste. Sabemos que no hay cama, pero tiene que estar escrito porque vos tenés que probar. Le voy a complementar un poco lo que le dije con cómo define la culpa en nuestro Código Civil. Nuestro Código Civil dice, en el artículo 421, dice, la culpa consiste en la omisión de las diligencias exigidas que corresponden a la naturaleza, a la obligación y a las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Esta es una fórmula que se usa hace 200 años en todos los códigos, donde definen igual la culpa, pero traducido a un lenguaje bien llano, no jurídico, sería, uno tiene que comportarse de una manera tal que razonablemente haría que cualquier persona se comporte así. Usted bien señaló, ayer llamó, no había, hoy ya llamaste, porque el juez le va a jugar. ¿Y por qué no llamó el miércoles? ¿Por qué llamó el martes y el miércoles no llamó? Y el miércoles había sido, sí ya había. Y el jueves no llamó y sí ya había. Y el viernes no volvió a ver cuando volvió a llamar, pero esos 2 días eran vitales. Ahí podría haber un caso de negligencia, por ejemplo. Si justamente en ese momento se produjo el efecto dañoso que podría ser evitado por lo que cualquier persona razonable podría haber hecho actuando diligentemente. Uno tiene que extremar sus diligencias. Nosotros pedimos las del promedio, pero yo siempre recomiendo extremar las diligencias. Bueno, primero felicitarle, señor ministro, por su ponencia, muy buena. Realmente nos deja un poco frío para lo que todos los días estamos ejerciendo nuestra profesión, ¿verdad? Actualmente, como usted dijo, con la prensa, con la mediatización del acto médico, ¿verdad? ¿Cuál es la recomendación que usted nos hace a nosotros en el ejercicio diario de la profesión? Entra un paciente caminando y sale en un ataúd y nos echan la culpa a nosotros, ¿verdad? Correcto, sí. En realidad es transversal a todas las profesiones. Yo creo que la gran ventaja de este momento es la absoluta transparencia que ofrecen todos los sistemas modernos de comunicación. Vivimos casi en una situación de exposición permanente a todo lo que hacemos. Eso es una gran ventaja y al mismo tiempo es, digamos, una gran desventaja. Una cosa, algo que no lo hablamos hoy por supuesto porque no era motivo del tema,
Pero una cosa que nosotros insistimos mucho en el Poder Judicial es tratemos a los jueces, o tratemos que los jueces mantengan su independencia y que los juicios se juzguen en el expediente, en el proceso y no en la prensa. Hay veces que la prensa tomó una posición y le condenó a una persona, no digo un médico, a cualquiera. Ese señor ya es culpable y la noticia se presenta así. Y hay una campaña muy fuerte y el juez tiene que ser muy corajudo para decir, no, eso no es así porque acá se probó lo contrario. ¿Qué recomendación les daría? Prueben, tengan la prueba de todo lo que ustedes hicieron dentro de los parámetros de diligencia razonable. Guarden la prueba, que esa prueba sea fehaciente, que demuestre realmente la realización de diligencias que eran necesarias en ese caso puntual y concreto, que esas diligencias se hicieron, y guarden esos registros. Y cuando esos registros sean, digamos, protegidos por asientos que no se puedan adulterar, son más creíbles. Algo que se habló mucho en la historia clínica es las historias clínicas que se redactaron ex post, a cómo se maquillaron las historias clínicas. Eso también es un tema recurrente y no lo hablamos, pero fue una realidad en muchísimos juicios. Si se mete eso dentro de los sistemas informáticos que hoy tienen las empresas de medicina prepaga, eso se mantiene inalterable, eso es una prueba muy creíble para el juez. Entonces, el médico que realizó una diligencia, que asiente esa diligencia, en la medida que esa diligencia era necesaria para curar. Algo que no les comenté, que me parece muy importante, es la siguiente. Tampoco es responsabilidad de los médicos cuando se produce lo que se llama la decisión profesional del médico con más de un tratamiento. Si la Lex Artex médica dice que para la dolencia A se puede hacer el tratamiento 1, 2 y 3, y el médico eligió el número 2 y al paciente le pasó algo, una vez que se juzgue eso, se va a decir, para la dolencia A, ¿qué tratamientos eran eficientes? El 1, el 2 y el 3. El médico, dentro de su autonomía científica, esa era la palabra que no me venía, dentro de su autonomía científica, puede decidir aplicar el 2. Si el resultado no fue el esperado, el médico no responde. ¿Cuál es el contrapunto de esto? Que se pruebe que el 2 no era el tratamiento para la dolencia A. Hoy no hablé de toda la casuística larguísima por las cuales le suelen involucrar a los médicos en procesos, como por ejemplo error de diagnóstico, error de tratamiento, que normalmente es una consecución del error de diagnóstico, mala praxis en actos quirúrgicos, por ejemplo el famoso obrito quirúrgico, cuando se deja una pieza o un pedazo de gasa o ese tipo de cosas, donde tienen distintos aspectos de responsabilidad. Pero yendo a su pregunta, guarden la prueba y que la prueba sea, digamos, custodiada de una manera que nadie pueda alegar, no, esta prueba se maquilló, para mostrarle al juez que sí se hicieron las diligencias y que de todos modos se tuvo un resultado dañoso. Sí. Muy buenas tardes a todos, soy Excelencia, muchísimas gracias, impresionante su exposición. Felicitar a la organización también por contar con este nivel de referencia nacional e internacional de expositor que realmente es el doctor Martínez Simón. Con respecto justamente a la primera pregunta desarrollada por el doctor que usted respondió y desplazó el concepto de la relación de causalidad entre la acción y el resultado, y justamente habló de la debida diligencia y el resultado dañino o que emerge de la responsabilidad de reparar o demás. La pregunta es a la inversa. En el marco de esa relación de causalidad, cuando el médico realizó alguna conducta que no está establecida en los protocolos, en los manuales, pero esa conducta que no está establecida o protocolizada o demás, no tiene directa relación con el resultado que se pretende relacionar. ¿Cuál es la solución jurídica que se da? Si el médico no hizo lo que tenía que hacer, pero eso no repercute en el resultado dañoso, no hay obligación de indemnizar. O sea, acá tenemos que ser muy claros. Acá lo que se paga es el daño que se produce por un hecho imputable a una persona. El médico pudo haber equivocadose en algún momento del tratamiento o en algún paso del tratamiento, pero si eso no está en relación causal adecuada con el daño, no hay responsabilidad. Vamos a suponer que el médico se equivocó en algún punto del tratamiento
y el paciente se murió. Pero no se murió por esa equivocación, sino se murió por otra cosa, de la cual el médico no es responsable. La relación causal adecuada, que es el tipo de relación causal que tiene nuestro código, normalmente tiene que determinar qué hecho era previsible que iba a producir esa consecuencia. Y permítame una explicación jurídica muy cortita. La relación causal es uno de los elementos de la responsabilidad civil más complejos. Hay muchísimos tipos de relaciones causales distintos y cada código toma uno. Nuestro código, al igual que el Código Civil Argentino de Vélez y el Código Civil actual de ellos, tiene la relación causal adecuada. Hay otros tipos de relaciones causales, por ejemplo, la equivalencia a las condiciones, la causa final, la causa próxima, son varios, ¿verdad? La nuestra se llama relación causal adecuada. ¿Qué significa eso? Que cuando yo veo una cadena de hechos y un resultado, de esa cadena de hechos tengo que determinar cuál es la causa. Y la causa va a ser aquella que estadísticamente produzca ese resultado. Voy a un caso. Cuando una persona le dispara un balazo acá a otra, la siguiente escena es una persona muerta, que es lo que normalmente sucede, porque recibir un balazo acá produce normalmente la muerte. Tenemos el caso muy conocido de Salvador Cabañas, que recibió un balazo acá y no se murió. La pregunta es, cuando alguien le dice, recibió el balazo acá y se murió, estadísticamente casi el 100% se muere. Entonces, en el caso que usted plantea, si hay una cadena de sucesos y hay uno de esos sucesos que constituyó una equivocación culposa del médico, pero eso no produce estadísticamente ese resultado, esa no es causa. Esa no es causa. Entonces, si se equivocó el médico, pero eso no produjo el resultado, no hay responsabilidad. Sí, gracias. Eso yo creo que le habrá tranquilizado mucho a la doctora que sí, claro, mucho no todo error produce consecuencia indemnizatoria. El error tiene que estar en relación directa, en relación causal con el daño. Sí. Si yo me equivoco y causo un daño, sí. Pero si yo me equivoco y el daño viene por otra causa, no hay responsabilidad civil. Sí, muchas gracias, Su Excelencia. Y con respecto a ese mismo punto otra vez y volviendo al tema del consentimiento informado. Paciente muere, no hay consentimiento informado. Yendo a esa misma explicación que usted da y con los mismos conceptos del consentimiento informado, ¿cuál sería esa relación causal? Porque es un caso que se da con mucha frecuencia con los médicos. Ahí es donde se pone un poco cuesta arriba el tema, cuando los parientes cuestionan de que no autorizaron esa operación o ese tratamiento. Como les digo, como esa es una obligación del médico, se espera que el médico demuestre que sí cumplió la obligación. Entonces, si yo soy juez que tengo que jugar ese caso, le voy a mirar a la parte demandada y le voy a decir, a ver, ¿dónde está la prueba del consentimiento informado? Yo no sé en la práctica, pero las veces que yo fui paciente nunca me dijeron, te vamos a hacer un tratamiento, firmame acá. Me fui y me hicieron el tratamiento, pero ahora sí veo que hay unos formularios que una firma antes de entrar y leí al vuelo alguna vez y sí, dice que entendiste todo lo que te dijeron, ¿verdad? Pero claro, ya son, digamos, fórmulas pero muchas veces eso no se prestó. Entonces, corre en contra del médico que no tenga la prueba del consentimiento informado. Gracias. Doctora Felicia. Bueno, en primer lugar, felicitarle al doctor por la excelente exposición y más aún en una forma tan amigable que aprendí muchísimo, pero al mismo tiempo me quedaron muchas dudas. Una de ellas es el consentimiento informado justamente. Habitualmente en la consulta de consultorio, ¿verdad? Nosotros le explicamos a los pacientes, pero no le hacemos firmar todas las cosas que le estamos explicando. Por ejemplo, el diagnóstico, el plan terapéutico y los controles a seguir, y escribimos todo eso, pero el paciente no participa de eso, solamente nosotros escribimos. ¿Qué valor tiene eso? O cuando hacemos una interconsulta, nos vamos y hacemos la evolución, le explicamos al paciente, escribimos que le explicamos, incluso escribimos ahí que se le explicó al familiar, al marido, al hijo, pero en esa evolución no participa, o sea, no está la firma del paciente. ¿Qué valor tiene eso?
Y es muy relativo el valor, porque cuando se trata de consentimiento informado, el que tiene que dar su consentimiento es el paciente. Y la prueba, como dije, es a cargo del médico. Es decir, ¿cómo uno prueba que le contó todo lo que le contó al paciente? Sería de buena práctica que a lo mejor en congresos como este empiecen a pensar, o con los asesores jurídicos, empiecen a ver de la redacción de actas, con estos sistemas nuevos donde uno va hablando, ya se va copiando el acta, que se ponga la firma de qué pasó en esos casos. Porque le digo, eso es fundamental. El día de mañana que alguien diga, yo no consentí esto, me aplicaron sin mi consentimiento, entramos en un tremendo problema, digo, para el médico, porque le queda cuesta arriba demostrar que sí le contó y que le contó lo que iba a pasar y que él dio el consentimiento. Y otra vez con estos dos problemas que a mí me parecen muy graves. Uno es la palabra posible dentro del artículo 123, que cambia las reglas del juego mundiales. En todo el mundo se dice, el médico le tiene que advertir de las consecuencias previsibles, lo que normalmente pasa. Lo que normalmente pasa, que ustedes son especialistas en cada una de sus áreas, ustedes saben que en una dolencia, el tratamiento y qué va a pasar. Y a lo mejor son 5, 6, 7, 10 consecuencias esperables, pero en realidad las posibles son 50. Yo creo de verdad que como asociaciones de médicos, ustedes tienen que ponerse en una campaña de lobby, y está bien hablarlo en esos términos, para que esa palabra posible cambie por previsible, porque les va a sacar más de un dolor de cabeza de encima. Y el segundo tema es qué pasa cuando no le das la información al paciente por algunos de los motivos de excusación que la misma ley prevé, porque se te va a inmunodeprimir, por ejemplo, se va a entrar en un estado de depresión, una persona muy sensible, decidís no decirlo. ¿A quién te autoriza a no decirlo? En otros países, repito, recurren a grupos éticos dentro del mismo, al consejo ético, para que le diga sí, en este caso sí, pero decíselo a la esposa. Bueno, otra vez, a la esposa a lo mejor entiende, no entiende, a lo mejor decirle a los hijos mayores, pero ¿qué pasa cuando uno te dice que sí o uno te dice que no? Son situaciones grises que juegan en contra de los médicos en situaciones de conflicto, que tendrían, con la serenidad del caso en abstracto, tratar de establecer un reglamento claro y sacarlo por alguna resolución, por lo menos del Ministerio de Salud, que les ampare en la toma de esas decisiones. Una consulta en cuanto a diligencia. Excelente su exposición y la aclaración de todos los cuestionamientos que nos hacemos. En el caso de una diligencia, con respecto a las empresas de medicina prepagas, el médico le plantea un tratamiento urgente al paciente que lo necesita con urgencia, y las empresas de medicina prepaga lo dilatan porque todavía no le cobraron lo suficiente, porque ya usó X monto del seguro y el paciente se complica y fallece. En ese caso, la culpa, no sé si se puede hablar bien de culpa, es de la empresa de medicina prepaga, pero sin embargo el demandado es el médico, cuando que el médico le urgió a los directivos de esa empresa, y esa empresa dilató por motivos económicos y el paciente se complica y fallece. En ese caso, ¿cómo se va a dirimir el conflicto? Porque generalmente siempre los médicos somos los demandados. Contra la posibilidad de ser demandado no hay, lo voy a decir en términos bastante médicos, no hay vacuna. O sea, cualquiera puede ser demandado por cualquier motivo hoy. El tema es cuán viable es la demanda. ¿Por qué le digo esto? Y muy seriamente, porque los parientes del muerto van a decir, le atendió el doctor X, la doctora Y, y estábamos asegurados en tal lugar. Le voy a demandar a los tres. Contra eso no existe una prevención. O sea, yo no puedo establecer, a mí nunca me van a demandar por esto. Entonces, cualquiera puede ser demandado por cualquier motivo. Lo que analizamos nosotros es cuán viable es esa demanda. En el caso que usted relata, no hay responsabilidad del médico categóricamente. El médico, en ese caso, no tiene luego un vínculo jurídico con el paciente. El que tiene es la empresa. Si el médico le dice a la empresa, mire, a este paciente le tenemos que hacer el tratamiento A, B o C, el A cuesta 100, el B cuesta 110 y el C cuesta 90, y ellos no quieren realizar ninguno de los tres,
y delata a la empresa, la única que va a ser condenada ahí va a ser la empresa. Porque el médico habrá cumplido lo que hablábamos con el doctor al principio, su deber de diligencia. Él dijo, detectó correctamente, no hay error en el diagnóstico, instruyó el tratamiento adecuado a ese diagnóstico, donde no hubo equivocación y no hubo habilitación de la empleadora del médico. En ese caso, no podemos hablar de culpa de la empresa, entonces hablamos de responsabilidad de la empresa. La culpa la tenemos los sujetos, porque es una responsabilidad subjetiva, por eso se llama subjetiva justamente, porque son sujetos. El médico no es responsable por su culpa, porque ahí no hay culpa. La que va a ser responsable va a ser la empresa. Nosotros tuvimos un caso muy interesante hace unos años cuando yo estaba en el Tribunal de Apelación. En otros países es muy común, acá creo que fue el primer caso, en donde el médico fue demandado conjuntamente con la empresa de medicina prepaga. Un caso raro en Paraguay, pero ya habilitó, y me acuerdo que hubo una gran reunión de abogados especialistas en estos temas de prestación de medicina prepaga, donde dijeron, epa, acá ya un tribunal nos condenó, o le condenó a la empresa prestadora de servicios, porque es la empleadora del médico que cometió el acto de mala praxis que terminó dañando a la paciente en este caso. La señora quería hacer una pregunta hace rato. Sí, una pregunta. Primero manifestar antes que su charla fue excelente. Muchas gracias. Y que ahora es un antecedente de un caso en el 2023 de un cirujano plástico que es sentenciado a 18 años de prisión. Entonces yo lo que quería saber cuál sería el causal por el cual un médico entra preso, ¿verdad? Porque, y después que usted me dé la respuesta, que iba a hacer un pequeño comentario en base a una charla que tuve en el exterior sobre ese punto. Bueno, el médico puede entrar, como usted dice, puede ser condenado por muchos motivos. O sea, habrá que ver en el caso puntual cuál fue el delito que le imputaron, por el cual le acusaron y le llevaron a juicio oral. Lo que se dispara ahí, ojo con eso, es que una vez que hay condena en el fuero penal, hay condena en el fuero civil, es ineludible. Si el médico fue condenado penalmente, la condena en el fuero civil, ya no se juzga la culpa de la persona en el fuero civil, la culpa ya fue juzgada en el fuero penal. Por eso nosotros decimos que hay una prejudicialidad penal en donde si hay dos procesos, penal y civil, por el mismo hecho, va a haber, si hay condena en el fuero penal, va a haber condena en el fuero civil. En el fuero civil después se va a cuantificar nomás ya. Ahora, respondiendo a su pregunta, por muchísimos hechos. Lesión grave, homicidio culposo. Era una cirugía plástica de mama. Ok, y sí, puede ser por homicidio culposo, puede ser por... realmente no existe este artículo 123 es solamente para ustedes. El artículo 123 no lo puedo cometer yo porque yo no soy médico. El tratamiento sin consentimiento es solamente para los médicos. O sea, lo que pasa es que en el principio nunca va a existir dolo cuando se trata de un procedimiento médico, ¿verdad? No existe una intencionalidad. Y, claro. Y el comentario que les quiero hacer es que yo participé en un curso en China y ellos están mucho más avanzados de lo que nosotros pensamos. Y ellos compararon por qué la economía de salud de los Estados Unidos es tan caro con respecto a lo que ellos hacían. Entonces, uno de los problemas graves que tiene Estados Unidos es la demanda. Entonces, ¿qué pasa cuando hay demanda? ¿Qué hago yo cuando viene un paciente conmigo? Le pido todos los estudios que te puedes imaginar. ¿Por qué? Porque yo sé que este paciente sale y me puede demandar por cualquier reacción adversa que haya hecho a un medicamento. Entonces, encarece mucho la medicina. Entonces, ¿qué hicieron los chinos? Porque ellos tienen mucho más trayectoria. Hicieron dos leyes, ¿verdad? Uno que dice que el médico nunca puede entrar preso. ¿Por qué? Porque nunca va a haber dolo, nunca va a haber intención. Y el segundo, que ellos topearon el costo que puede generar una demanda, porque la situación en la cual es la peor situación es cuando muere una embarazada, porque son dos bienes, entonces el costo es altísimo. Entonces, al topear, en cierta forma el sistema no estimula que se le esté demandando por un precio alto a un médico y por otro que ningún médico debería entrar preso. Y eso, yo digo, esa noticia a mí me conmocionó, porque digo, ¿cómo puede ser que en nuestro país le metamos preso a un médico porque nunca va a haber intención? O sea, es cierto, el tipo exageró porque le metió demasiada anestesia y no era un hospital que tenía condiciones para esa cirugía de... Sobre el punto de lo que acaba de decir, el sistema de topear, como usted dice, se llama sistema de baremo, con B larga, baremo, el baremo. El baremo es eso que usted dice, hasta tanto, por un evento se paga tanto, por otro evento se paga tanto. Es un sistema que perfectamente es factible en cualquier parte del mundo. De hecho, acá nosotros tenemos un sistema de baremo, por ejemplo, en el Código Laboral.
Código laboral te dice, si tu empleado tiene tantos años, le pagas de tanto a tanto. Si tiene tantos años, le pagas de tanto a tanto. Es un sistema de baremo. Y con respecto al tema de que el médico no vaya preso nunca, y esto lo voy a decir así, transversal para todo tipo de ley, la ley es un acto de voluntad política. Si el gremio médico tiene la fuerza necesaria para llevar un proyecto de ley al Congreso, hacer el lobby correspondiente y el Congreso sanciona la ley y el Poder Ejecutivo la promulga, será ley. O sea, ¿a qué quiero llegar? Todo depende de la fuerza de las personas que piden, de los grupos de interés que piden, porque la ley es manifestación de la intención de un grupo que tiene repercusión en el Congreso. Evidentemente en China pasó eso que usted dice, bueno, ahora había un grupo fuertísimo que impuso una norma que diga eso, y es perfectamente válido y legítimo y también legal. La Constitución es un acto de voluntad social entre todos. Nosotros decidimos qué país vamos a tener en una Constitución. Ahora, después vienen, por ejemplo, los pescadores que dicen, no, a nosotros nos tienen que indemnizar cada vez que entramos en veda. Saldrá una ley para eso y se les paga una indemnización por el tiempo de veda. ¿Por qué? Y porque son un grupo de presión política importante, pueden hacer lobby y llevan un poder importante de votantes a pedir eso y perfecto. Saca una ley que les conviene. O sea, es un acto de voluntad. La ley es un acto de voluntad. Si el grupo es muy pequeño o es muy débil, no va a tener repercusión en el Congreso. Eso es, acá y en cualquier parte del mundo funciona así. Señor ministro, le saludo. Yo soy la autora y abogada Clara María Antúnez. Tengo formación a nivel del Río de la Plata en medicina legal y derecho médico. Soy máster y también en la Complutense de Madrid. Soy perita adscrita a la Corte, tanto como abogada como perito. Excelente exposición con respecto a los contratos, porque me toca muchas veces cuando los jueces me piden, cuando voy como perito tercero en alguna causa de indemnización por daño extracontractual, siempre suelo hablar con los jueces en la formulación de las preguntas y cuestionarios referente a al objetivo a que se quiere llegar. Yo soy perita y trabajo con varios estudios jurídicos y el San Roque y la Costa que usted conoce. Yo soy una de las peritos que siempre el doctor Doria me llama y le llama a sus asesores, llamarle a la doctora Antúnez, pues yo le explico siempre y le digo, miren, esto que se lleva a la justicia usted lo tiene que pelear de esta manera y le doy el enfoque médico que es lo que me enseñaron a mí, tanto conforme a la Sociedad Latinoamericana y Mundial de Derecho Médico. Fui paz presidente, también de valoración al daño. Y fui aprendiendo de mis maestros. Entonces, siempre me dice Clara, tener la idea de cuando actúas como perito, tener la idea de un perito, no de un abogado. Hace poco nos estuvimos reuniendo y me volvieron a insistir mis maestros. Entonces, eso que usted explicó perfectamente en tan corto tiempo, porque contrato es tan largo y más en la responsabilidad civil. Entenderlo en tal poco tiempo es medio difícil. Pero eso es desde el punto de vista civil para el resarcimiento al daño médico. Y en nuestro país la demanda se hace más en el área penal que tiene otro presupuesto, como usted mismo lo citó, el artículo 123. Amén, de los otros, cuando vamos a demandar los errores cometidos como médico por impericia, negligencia, inobservancia en el deber de la regla. Yo tengo un caso muy sonado como perito, que el Tribunal de Alzada volvió a decir, no señor, ustedes tienen que volver a hacer este juicio, que es el juicio del exdiputado Nicora, que falleció. Yo aprendí y hice, ¿por qué? Porque yo hice un estudio referente en el Paraguay, si los jueces y abogados entienden qué es lo que en la responsabilidad médica van a solicitar al perito, la peritación para que en la carga de pruebas sirva. Y eso lo tomé, ese protocolo, que fue mi tesis,
Yo lo tomé de la Universidad de España, que tienen sus leyes muy buenas, igual que la Argentina, que hay un protocolo. ¿Qué es lo que va a pedir el juez? ¿Qué es lo que tiene que buscar el juez? Usted dio una clase magistral así teórica, pero el tema es que al final el que define para que el juez tome sus decisiones, según su real saber y entender, en el cual no tienen las ciencias médicas, lo tiene que dar el perito. Cierto. Y el perito es el que le tiene que ayudar a los abogados de parte o al propio juez, dónde está la cuestión o qué figura jurídica yo quiero encarar para poder tipificarlo. Porque después dicen, y sale la prensa, como dicen los compañeros, y dice, y el juez falló en contra, y estaba la negligencia. Yo siempre les digo, no, vos no podés hablarme de negligencia. El que me define la justicia si hubo negligencia en ese caso. En el caso que yo les digo a mis colegas, porque ya me jubilé en la Facultad de Medicina, en la universidad, y siempre le dije medicina legal, siempre le decía, señores, la historia clínica te puede hundir como te puede sacar. Y es uno de los instrumentos de carga de prueba más importante en las demandas médicos legales. Lo que a mí me llama la atención, ya que usted es ministro de la Corte, es las ideas diferentes y que yo creo que también los abogados se tienen que informar en derecho médico. Porque derecho médico no es solamente negligencia, impericia, imprudencia y no observancia del cuidado. No es solamente eso. Entonces, tienen que también estar a nuestra altura como médicos para entendernos, para poder juzgarnos bien, porque al final el juez es el que va a determinar en base a lo que entiende él de lo que nosotros estamos diciendo. Muchas veces salen médicos que cometieron grandes errores, salen libres, e inocentes como colega mío, que hasta hoy en la corte está parada ese caso de 2 colegas míos de Ciudad del Este que fueron demandadas, que es una aberración, y que yo conseguí un amigo curie para que presentarle a la corte para que estos compañeros sean verdaderamente exonerados, o si se va a la parte internacional ellos puedan salir. Pero tenemos que enseñar, porque la medicina hoy en el siglo XX es muy conflictiva, doctor. Y nosotros, como usted dice, necesitamos eso. Y termino con esto. Me hizo acordar mi profesor Jorge Museis Turraspe, que usted le conoce, porque él tiene un artículo de hablar de lo que es la causalidad y la casualidad. ¿Cuál es la diferencia en el derecho de lo que es la casualidad y la causalidad? Que como usted mismo lo dijo, la causalidad, el hecho causal es uno de los presupuestos más importantes en el derecho penal o en el derecho civil, que uno tiene que ligar causa-efecto para decir aconteció tal hecho dentro de esta figura jurídica. Y disculpe, gracias no, por mi favor. Realmente me hizo acordar al gran maestro Jorge Museis Turraspe, lo conocí en un par de jornadas en la República Argentina, un señor de una educación y de una finura deliciosa, realmente un muerto lastimosamente hace 2 o 3 años. Empiezo 2 consideraciones muy breves con respecto a su intervención. El derecho médico es una especialidad, eso es innegable. Lo dije varias veces, yo creo que lo que yo enseño temerariamente, la parte de responsabilidad de los médicos, es una partecita dentro del gran campo del derecho médico. Y con respecto al tema de los peritos, es exactamente como usted dice, los peritos constituyen probablemente la prueba más importante en los casos de negligencia médica. Y yo solamente agregaría lo siguiente a todo lo que usted expuso. La gran ventaja de la prueba pericial es que entre los técnicos se controla. ¿Por qué hay un perito de cada parte y por qué hay un perito tercero del juzgado? Que normalmente el juzgado dice, yo tengo confianza en este señor que es médico que me va a contar la verdad. Es una cuestión de credibilidad. Una parte pone un perito, otra parte pone otro perito, y le voy a contar algo en mi experiencia de 21 años de juez. Que cuando uno lee pericias técnicas, sea de ingeniería, sea de contabilidad, sea de medicina, cuando un perito quiere maquillar una situación, los otros 2 peritos se encargan de desenmascararle. Entonces, yo llegué a leer pericias psicológicas en donde un perito decía, sí, a la parte actora podríamos decir que existió un
una minusvalía en su aspecto psicoafectivo, etc. Y los otros te dicen, no sufrió ninguna. Y te explican por qué. Porque entre técnicos no se embroman. Es lo mismo que querramos arreglar estas máquinas que están acá enfrente. Traemos a 3, uno que quiere decir que funciona bien, los otros 2 que te van a decir, no, espera un ratito, acá el fusible no funciona, acá el cable no es del ancho que tiene que tener, etc. Y eso te ponen por escrito. Por eso, comparto todo lo que usted dijo y le agregaría solamente lo siguiente, el control recíproco de los peritos. Que el perito de la parte actora se contraponga de la parte demandada y que el perito tercero trabaje con ellos y uno después saca lo más aproximado que tenemos a la verdad, con ese contralor. Muchas gracias. Realmente es algo muy profundo. Tenemos que brindar salud y sin embargo ellos, circunstancias que sean, en circunstancias físicas y mentales acordes o no. Entonces, de ser juzgado, nadie nos vamos a salvar. Mi gratitud profunda al ministro de la Corte, desde la comisión directiva y de la comisión organizadora de este congreso que celebra el 50º de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Hay un pasado rico en todos aquellos que un día resolvieron fundar la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Y el mandato imperativo en esa acta decía la educación médica continua de todos sus asociados. Y eso hemos querido cumplir en traerle a usted, que tiene un vasto recorrido en la justicia paraguaya. Y sé también que cuando fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, hizo cuesta arriba para ejercer una función que es la informatización del sistema jurídico. Entonces conozco de esa revolución científica que tiene y espero y le agradezco porque cuando me fui a tocar su puerta, la única respuesta que recibí fue sí de su parte. Sé que cuesta muchísimo conseguir la famosa audiencia con los ministros, pero tengo que reconocer que el señor ministro me dijo sí desde el principio, y no en vano. Soy cara dura o atrevida, póngale el título que quiera, me puede juzgar el ministro, pero le quiero comprometer públicamente en que podamos hacer un curso dentro de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna y todas estas preguntas que quedaron en el aire, nosotros podamos desarrollar con su equipo técnico, jurídico y médico, por favor, señor ministro. Excelentísimo señor ministro. Gracias también a todos los presentes. Gracias por esa profunda reflexión que nos dio la colega y que de paso también le pido a todos un compromiso único para poder romper ciertos paradigmas arraigados en nosotros. Gracias por la colaboración y nunca perdamos la humanidad en cada decisión que tomemos. Lo que hacemos de corazón y lo que hacemos pensando, soy cristiana, mirándole a mi paciente con el rostro de Cristo, seguramente hace que cada día pueda ejercer un poco más segura la medicina. Muchísimas gracias a todos los presentes. Agullé, señor ministro, agullé a los compañeros que me dieron la fuerza, agullé a mis docentes porque en parte soy un pedacito de todos ustedes y gracias por este momento. Gracias, gracias. Le invito cordialmente que pasemos a la inauguración del Congreso que va a ser a las 19 horas, señor ministro. Por favor, si nos puede acompañar. Y bueno, después de eso tenemos un pequeo ágape también. Gracias.